Así que instalé el embrague, lo apreté y coloqué todos los pernos, porque cuando quité la caja las tuercas no salieron junto con los pernos, así que ahora en cada perno enrosqué una tuerca, estaba oxidada. Entonces repasé la rosca en el perno, repasé la rosca en la tuerca, atornillé todos los pernos en su lugar, puse las tuercas y aquí todo está listo para instalar la caja. En teoría ahora debería cerrar el cárter, pero según recuerdo no tengo el engranaje intermedio para la bomba de aceite. Por ahora solo puse la tapa para ver qué tornillos tengo. En general así está, por ahora la puse temporalmente en su lugar, así que esperamos el engranaje. El engranaje llegará probablemente solo en 2 días, es decir, tengo 2 días para ocuparme en algo más. Luego llegará el engranaje y lo instalaré. Al llegar instalaré el cubo en el cigüeñal, cerraré esta tapa y solo faltará cerrar el cárter, con algunos detalles más. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Ahora quiero girar el motor de esta manera bajo la grúa y colocar la cabeza. Entonces, la cabeza ya está lista, la cabeza estuvo en reparación, yo no fui quien la arregló, la cabeza se envió a una organización externa. En general pensamos si debíamos rectificarla en una máquina de superficie plana o no. Observamos cavidades y corrosión, se decidió no rectificarla y dejarla como está. Se realizaron estos trabajos con la cabeza, se reemplazaron las guías de válvula y se reemplazaron todos los asientos. 12 piezas. Las válvulas originales se mantuvieron. Aún así, recomendaría reemplazar al menos las válvulas de escape debido al desgaste en el vástago. Bueno, en general se lo entregamos al cliente, lo llevamos a una organización externa, ahí hicieron todo. Me enviaron la cabeza lista, la limpiaron, desengrasaron, soplaron con aire comprimido y eso es todo. Revisé todo. Ahora saco la junta, cuelgo la cabeza en el tensor, resulta que necesito engancharla de ese lado. Bien, entonces ya preparé todo para instalar la cabeza. Giré el motor, como dije, bajo el polipasto, instalé las guías. Ahora voy a quitar estos sujetadores que sostienen las camisas. Soplo todo aquí, limpio con un trapo y vamos a instalar. Así que ya tengo la cabeza lista también, ya la he soplado varias veces. Varias veces la sujeté de esta manera. Atornillé los tornillos a través de una arandela grande a la cadena. También preparé los tornillos, los lavé, los limpié, los soplé y los medí. La junta que tenemos es del juego Erling, entonces en el juego tenemos un inserto. En cuanto al par de apriete, apretamos a 60 Nm, luego volvemos a pasar a 60. Resulta que la junta es sólida, la cabeza es grande, empezamos desde el centro. Cuando llegamos a los tornillos extremos, el centro se afloja un poco de nuevo, así que otra vez hay que apretar a 60. Tenemos pocos tornillos centrales, deben ceder, hay que apretarlos un poco más y luego apretamos bien, uno a 90 grados y 2 a 90 grados. Listo, entonces este es nuestro esquema de apriete.
Bien, entonces la cabeza está instalada y apretada. Ahora trabajaré con los inyectores que estuvieron en reparación con los especialistas en combustible, así se ven. Mi tarea ahora es reemplazar las gomas. Vemos que en el paquete tenemos 6 de estos paquetitos. Aquí hay un juego completo de gomas para el inyector. Reemplazaré las gomas y luego instalaremos los inyectores. Aquí ya tengo listas las abrazaderas de sujeción con los tornillos y también el inyector. Aquí es donde se inserta la bolita. Esta bolita, así es como se ve. Entonces, de esta manera el empujador, digamos, primero se inserta la bolita se apoya en este empujador y luego este empujador se apoya en el tornillo de ajuste. Entonces rechacé 3 de estos empujadores. Bueno, vemos aquí qué tipo de desgaste hay. Tal vez un problema con el suministro de aceite o simplemente desgaste por el tiempo. 1, 2 y 3. Bueno, para comparar, así es como se ve un buen empujador y así es como se ve uno desgastado. Entonces, resulta que pedimos 3 de estos empujadores de la marca. Vemos que en el kit viene con una bolita. Bueno, y también la parte de ajuste del tornillo de regulación que está en el propio balancín. También tendremos 3 piezas nuevas. Entonces, ahora instalo los inyectores, después instalaré los balancines. Bueno, más precisamente, estos puentes van todos a las válvulas. Aquí también tenemos estos pequeños barriles que se colocan en el tornillo de ajuste. Y con este barril se apoya en el balancín. Ensamblo el balancín, lo instalo, el eje del balancín y luego sigo instalando ya el árbol de levas. El árbol de levas se queda el viejo, ahí se hará el reemplazo de cojinetes también. Las bancadas para el árbol de levas están en el estante, lavadas y limpias. Es decir, ahora estoy trabajando con la parte superior, ahí el balancín, los inyectores, bueno, y después todavía tengo que armar el compresor. Hoy, obligatoriamente, ahí cambiar la bomba de agua, instalar una nueva. Aún tengo algo sin lavar, el colector de admisión de aire. Ahí se reemplazará el acoplamiento hidráulico. En general todavía queda mucho trabajo. Ahora terminaré con todo esto y volveré a lavar hasta el final del día, hasta la noche. Estaré lavando. Bueno, entonces ese es el volumen de trabajo. ¡Vámonos! Bien, entonces instalé los inyectores, los apreté. Instalé los puentes en las válvulas. Resulta que en la válvula de admisión se pone un puente con una arandela y en la válvula de escape se pone este tipo de puente con placas. Entonces más tarde tal vez tengamos que ajustar estos tornillos, pero llegaremos a la regulación después. Ahora instalaré el árbol de levas.
Tenemos el viejo, lo lavé, soplé y revisé. Está en excelente estado. En cuanto al árbol de levas no hay dudas. Entonces vemos que aquí tenemos muchas marcas. También más tarde les contaré para qué es todo esto. Cada válvula se ajusta según su propia marca. Y en general el sistema del árbol de levas aquí es bastante complicado. Resulta que el árbol de levas tiene sus propios soportes principales. Esta parte se voltea hacia la cabeza y esto resulta ser la tapa. En estas bancadas también tenemos cojinetes previstos. Aquí hay un juego de cojinetes estándar. Ahora los sacaremos e instalaremos. También vemos cuántos tornillos hay aquí. Algunos tornillos son largos, otros son cortos. Algunos tornillos se atornillan directamente en la bancada. Aquí vemos que hay una rosca. Algunos tornillos pasan de lado a lado la bancada y también a través del eje de los balancines. En estas guías se coloca el eje de los balancines. Todavía la tengo por ahora. La máquina aún no está lista. Hay que cambiar los tornillos de ajuste y en general trabajar más en ella. También estos pernos. Aquí hay un perno. Del otro lado otra vez hay una rosca. Estos pernos se fijan, creo, de este lado de la cabeza, de esta manera. Y ya en este perno se fija la tapa de válvulas. Y estos pernos también sostienen así. El propio árbol de levas creo que están de este lado. Y también después se atornilla y se fija la tapa del árbol de levas sobre ellos. Es decir, el sistema del árbol de levas en este motor es muy sofisticado, complicado y complejo. También tenemos estas placas, se fijan ya con el eje de los balancines, no se instalan después del eje de los balancines. Ya expuse todo, ahora analicemos qué es cada cosa, cómo va y en qué orden. Bueno, entiendo que si yo solo me dedicara a estos motores, para mí esto ya sería algo automático. Pero como este es mi primer motor así, por eso para mí aquí aún no todo es tan simple y claro. Pero son detalles, ahora lo entenderemos. Bueno, naturalmente cada tapa está marcada, es decir, tanto la base como la propia tapa, aquí no hay manera de confundirse. Según las guías, la instalación solo se permite en una posición específica, no se puede colocar de otra forma, únicamente de la manera indicada. Entonces vemos que en el propio inserto no hay orificios para el suministro de aceite. Aquí tenemos un canal de aceite en la propia tapa y resulta que en el inserto hay una especie de ranura, es decir, el aceite entra precisamente a través de esta ranura. Es evidente que esta ranura está presente en todos los insertos, independientemente de cuál sea o dónde se coloque, solo que el primer inserto viene con topes, con anillos de soporte, anillo de movimiento longitudinal. Solo el primer muñón principal tiene un inserto distinto, los demás son idénticos. Apreté, aquí tengo dos bancadas atornilladas al bloque y aquí también apreté con dos tornillos.
Ahora voy a quitar ese engranaje grande en el intermedio y poner las marcas. Aquí más o menos ya marqué como debe estar, pero primero hay que poner la tapa delantera y ya con ella revisamos. La marca la alineamos con el volante. En teoría aquí se ponen las marcas de la distribución, el volante se pone en 0 y el árbol de levas también se pone, digamos, en 0. Punto muerto superior. Los otros engranajes se instalan arbitrariamente. Entonces instalé el árbol de levas, lo apreté, por ahora solo con los tornillos inferiores. Aquí se fija junto con el eje de los balancines. Entonces lo apreté, ya ajusté preliminarmente el engranaje, bueno, por ahora así. Después, cuando ya tenga instalado el eje de los balancines, apretado y ajustadas las válvulas, entonces volveré a revisar el ajuste de las holguras. Y entonces, ya después de eso, aflojaré estos tornillos de 2 en 2 y les pondré fijador de roscas. Apretarlos. Entonces preparé el balancín del motor con jabón, tanto como fue posible. Este es el motor más sucio que he visto en mi carrera. No sé qué tipo de depósitos son estos, nunca había visto algo así. Lo lavé, lo soplé varias veces y distribuí 3 balancines en cada grupo. Aquí tomé las gomas viejas de los inyectores, simplemente las quité para que todo estuviera agrupado. Ya instalé estos discos, ahí los unté con pasta de montaje, los instalé, los aseguré. Ya reemplacé 3 tornillos de ajuste, los que usamos en el mecanismo general, el inyector que tenemos que empuja. Quiero mostrar cómo se ve, cómo se desgastó, así es como queda. Aquí tenemos los cilindros 6, 4 y 3, están instalados, tenemos tornillos de ajuste nuevos y respectivamente en los inyectores también marqué 6, 4 y 3. Aquí voy a poner estos nuevos empujadores, ahora estoy instalando este empujador en el inyector, luego lo instalo. Uy, balancines, bueno, y procedemos al ajuste. Se ajusta la válvula de admisión, se ajusta el apriete del inyector, se ajusta la válvula de escape, Sobre el sistema con el empujador hidráulico, el sistema de montaña, frenos, por eso mucho no es ANSA. Ahora todo te lo contaré. Pero antes de que instalemos las balancines, necesitamos ajustar estos puentes, es decir, todos los tornillos de ajuste. Aflojo probablemente la contratuerca, aflojo el tornillo de ajuste y en general de esta manera apretamos este puente hasta el tope, atornillamos el tornillo hasta que no tengamos contacto 2 válvulas y resulta que después del contacto ajustamos literalmente una cara y la contratuerca. Yo también lo hago así, pero aquí tenemos un puente, este puente se mueve por la guía, entonces si hay alguna incompatibilidad la guía va a rozar de un lado, pero también es posible que se rompa o genere viruta en ese punto. También es un momento importante. Esto es obligatorio, ya que después de reparar la cabeza se reemplazaron los asientos, los casquillos y demás componentes. Quizás algunas válvulas están mal ubicadas. Ajusto los puentes, instalo los balancines y procedemos al ajuste. Para ajustar la válvula de admisión, aflojar la contratuerca, ajustar la holgura y reapretar la contratuerca. El proceso para el inyector es similar. Aflójalo al máximo, haz que apenas toque y luego haz un giro para tensar. Esos son 80 grados, ahí puede ser 180, 240, pero yo entendí que 180 es suficiente. Bueno, puede ser un poco más, como 190. Ahora, en cuanto al ajuste de la válvula de escape, aquí todo es un poco más complicado. Aquí todo se ajusta con estas placas. Vemos que en las placas hay un tamaño de 200, ¿verdad? Bueno, eso significa 2 milímetros. Aquí, por ejemplo, 215. Eso significa 2 milímetros y 15 centésimas. Bueno, ese es el tamaño en centésimas, 2 milímetros y 15 centésimas. No sé, ya veré. De algún modo todo saldrá bien. Cuando ya todo esté instalado en su lugar, voy a ajustar, anotar, revisar o en algunos lugares cambiar algunas placas o vamos a pedir nuevas placas de otro tamaño. En resumen, ahora nos encargaremos de todo esto.
Cambiamos de lugar el balancín y me vino a la mente un dicho. Si una persona es idiota, eso es para mucho tiempo. No sé por qué de repente. Así que cambié de lugar el balancín. Incorrecto. Yo los tenía instalados entonces y vuelvo a ajustar. Entonces, mientras hacía el ajuste, aquí ya se manifestó en 2. Eso significa que debo ajustar la válvula de escape en el segundo cilindro. Entonces hice las mediciones, me entra la galga de 26, está bien, todavía debería entrar la de 16, vemos este tipo de holgura. Entonces me suscribí, ¿para qué lo necesito? Aquí necesito aumentar la placa 1 milímetro de grosor y también, por ejemplo, en esta válvula tengo 0.18 milímetros, necesito una placa de 16. El grosor de la placa hay que aumentarlo en 0.2 milímetros, aquí 205, la placa hay que hacerla más gruesa en 0.45 milímetros. Estas dos válvulas, la válvula y el inyector, ya están ajustados. Luego sigo girando el motor en el sentido de las agujas del reloj hasta la siguiente marca. Veo, ahí tengo el número 6, o sea, cuando este número 6, la línea salga aquí. Entre estas dos líneas puedo ajustar la válvula de ese cilindro, o mejor dicho, la válvula de admisión de ese cilindro y el inyector de ese cilindro. Pero ahora, por ejemplo, en el caso de estos dos, por ejemplo, de ese cilindro, les mostraré cómo se realiza el ajuste. Para empezar, giramos, alineamos las marcas, esto significa 6 cilindros. Primero ajustamos el inyector. Para esto necesitamos aflojar el tornillo de ajuste, aflojar la contratuerca y apretar. Aquí ya topó, sentimos que está suave. Luego llega hasta el tope y después de este tope giramos 180 grados, bueno, un poco más. Ahí todo está pretensado, el inyector ya está, ahora simplemente contratuercamos y el inyector ya está ajustado, bueno, y con la válvula también, en principio no hay nada complicado, aflojamos. Contratuerca. Tomamos una galga de 0.2 milímetros, la insertamos entre este puente y el platillo, apretamos, ahí está apretado, también aflojamos un poco para que con un pequeño esfuerzo la galga se deslice. Eso es todo y revisamos. Resulta que la válvula y el inyector ya los tengo ajustados, así que sigo girando el motor hasta la siguiente marca. Eso en mi caso será en el cuarto. Entonces la válvula de escape en el cuarto cilindro la giré hasta la siguiente marca. En esa marca podemos ajustar la válvula de escape en el cuarto cilindro en el 4. Así es la holgura que seleccioné con las galgas. Resulta que 0.85 más 0.65, eso nos da 1,5 y además 0.55 también sale. 205 está un poco apretado, pero en principio está bien. Vemos que 205 pasa apretado. Entonces escribimos 205 y debemos tener 1,6. Entonces sumamos 0.45 milímetros. No sé, ahora voy a ver qué placas tengo en todas las válvulas, o sea, ni una sola válvula tengo. Todavía no he salido sin ajuste, o sea, pensé que tal vez saldría que no sería necesario ajustar. Vemos que todas las válvulas necesitan ajuste, en todas las válvulas se necesitan placas más gruesas.
Entonces veré si al menos la mitad de las válvulas puedo hacerlas con las placas que tengo disponibles, seleccionarlas. Haremos un pedido para la mitad de las válvulas, para saber cuáles tamaños se necesitan. Haremos el pedido y esperaremos a que lleguen las placas. Luego giro hasta la siguiente marca, el número 2. Eso significa que en el segundo cilindro ajusto el inyector y la válvula de admisión, y así sucesivamente. Después voy a armar el compresor, lo desarmé, revisé que se necesitaba y lo limpié. Vemos que aquí los cilindros no son desmontables, en los cilindros hay pequeños rayones, marcas longitudinales, creo que todavía sirven, los rayones no son críticos, porque para esto habría que comprar un compresor nuevo ya armado o armarlo así como está. Entonces, reemplazaremos el kit de reparación que incluye todas las juntas, válvulas y demás componentes. También reemplazaremos los pistones. Es decir, vienen en el kit con los anillos. Inmediatamente se obtiene un pistón como este. Pistón, pernos seguros y anillos de pistón. Eso es todo. Lo demás se queda viejo. Cigüeñal, bielas y engranaje de biela. Eso es todo. Entonces, estoy reparando el compresor. Lo armaré sin la cámara, ya que quiero armarlo más rápido. Ya todo se ha retrasado. El cliente también me está apurando. Pronto llegará el siguiente. Ya está en fila el siguiente coche. Estoy armando el compresor, luego debo cambiar la bomba. Todavía tengo que lavar el colector de aire, ahí tengo un montón de piezas que no están lavadas. El colector de aire, ahí está la tapa del intercambiador de calor. En la mesa también hay muchos tubitos de distintos tipos. En general todavía hay mucho por lavar, todavía hay mucho trabajo por hacer. Creí que estaba por terminar de recoger todo, pero parece que tardaré una semana más con esto. Entonces me trajeron el engranaje intermedio, ya lo trajeron, el eje también, ya lo instalé y lo apreté. También ajusté de nuevo este engranaje, quité 2 tornillos y los puse con fijador de roscas. Bueno, de apares en general para que no se me moviera, los puse con fijador de roscas y los apreté. También revisé el apriete de este engranaje. Entonces ahora quiero mostrar que vemos la bomba de aceite. Tiene juego, luego el engranaje intermedio de la bomba de aceite también tiene juego, este engranaje intermedio también tiene juego. Esto. Sí, ahora está la que acabo de ajustar. Entonces corté la varilla vieja para que pudiera insertarla, así que veamos, si la inserto aquí entra un poco apretada. Es decir, vemos que aquí ya no hay juego, nos queda juego aquí y en este lugar. En general, considerando las holguras del sistema de distribución, todo está bien para mí. Ya revisé todo de nuevo, ahora voy a volver a alinear las marcas en el volante, abriré la ventana de inspección ahí, aquí en el árbol de levas, y revisaré otra vez dónde tengo la coincidencia de esa marca. En general, sobre las válvulas ya están ajustadas, ya tengo 3 válvulas, esta de aquí. Hoy llegó la placa 0 y no la 265, así que instalé la 265 y la 215 y me dio 48. Bueno, ahora no es esta válvula, esta ya la ajusté la vez pasada y esta también la ajusté. Entonces, resulta que todavía necesito 3 placas más, tendré que esperar un par de días más. Allí solicitaron al instante 10 piezas, de las cuales elegiré los tamaños requeridos. El resto simplemente las dejaré. Haremos la devolución. Entonces, ¿cuáles son mis acciones ahora? Ahora cierro esta tapa frontal. Más bien, primero se instala el contrapeso en el cigüeñal. De hecho, primero ni siquiera el contrapeso, primero instalo el cubo en el cigüeñal, lo caliento bien, instalo el cubo, luego atornillo este contrapeso, atornillo este tornillo central que nos sostiene el cubo, cierro esta tapa frontal y después probablemente cierro aquí otra tapa más, una pequeña. También vi en internet cómo debe colocarse porque se pone sobre una junta de goma. En general, ahí hay unos orificios ovalados, hay que atornillarla en el orificio ovalado, luego apretar de un lado, alinearla con la cabeza. En general también tiene sus propios matices, llegaremos a eso.
Entonces hoy quiero instalar el cubo, el contrapeso, cerrar esta tapa delantera y cerrar el cárter. Bueno, y tal vez ya poner el motor en posición de trabajo. Instalé el cárter sin cámara. Ayer en la noche estuve peleando un poco con este cárter, pero decidí omitir los detalles en la grabación. Les contaré una cosa, la junta aquí es muy incómoda. El sistema de instalación es muy incómodo. La junta se pone en el cárter y luego en esta junta se instalan estas barras de aluminio. Bueno, no sé quién inventó esto, quién creó algo así, un milagro. Es la primera vez que veo algo así y de verdad ya no quiero volver a verlo nunca más. Bueno, la bandeja ya la tengo instalada, ahora voy a instalar de inmediato este travesaño delantero o como se llame. En resumen, es donde el motor se fija al soporte de goma. Aquí voy a poner el tapón, ahora lo voy a lavar, voy a poner la bomba. Bueno, en general, aquí ya empiezo a instalar algunos accesorios. Y también ya me llegaron las placas para ajustar las válvulas. Primero cerraré el colector de aire, después ajustaré las válvulas. Estoy armando todo poco a poco, ahora veré con qué es mejor ocuparme primero. Entonces ahora cierro la tapa superior delantera, la lavé, la limpié, la soplé, aquí cambié la junta, esta junta que usamos es de goma. ¿Y cuál es la particularidad al instalar esta tapa? Resulta que necesitamos alinear esta parte superior con la cabeza para que la tapa de las válvulas quede bien asentada y de alguna manera tenemos que presionar, apretar esta junta. Al voltear la tapa observamos dos orificios ovalados. 1, 2. Colocamos la tapa en estos dos tornillos, la ajustamos y luego cada lado lo apretamos con las herramientas de montaje, alineándolo al nivel de la cabeza. Hay una característica así, ¿qué puedo decir? Esto se llama así. Por supuesto, el motor es interesante, tiene muchas soluciones que nunca había visto en toda mi experiencia. Existen diversas soluciones interesantes y también algunas verdaderamente profundas. Por ejemplo, el montaje del cárter y sus gomas, entre otros componentes.
Entonces, estuve trabajando un tiempo sin cámara. En pocas palabras les contaré lo que se hizo. Instalé el colector de admisión de aire y luego la parte eléctrica. Coloqué la unidad de control y conecté los cables. Envolví el cableado del inyector con cinta aislante por daños en la aislación. Todo quedó bien conectado y sujeto. También ajusté las válvulas. Aquí vemos cómo quedó, indiqué cuáles y qué grosor de arandelas. 4648. 475-47, aquí en el segundo cilindro, por alguna razón 525, en el primero 48. También revisé nuevamente el ajuste de las válvulas. Giré el motor según las marcas y verifiqué las válvulas de admisión y escape. Todo está bien con ellas. Yo también ya terminé todo. Ya se puede poner la tapa de las válvulas, solo que aquí todavía necesito atornillar los espárragos para la tapa de las válvulas y en principio es todo. La tapa de las válvulas ya también está lista. La lavé repetidamente, probablemente más de 10 veces. También instalé la bomba de la dirección hidráulica, instalé la bomba de combustible, tendí las mangueras de combustible e instalé la carcasa del filtro. Prácticamente ya armé este lado, se puede decir. Aquí todavía tendré que instalar el sensor de temperatura. En general está roto, por ahora solo lo puse así. Voy a pintar y después de la pintura probablemente pondré el sensor. No, tendré que quitar esta tapa, quitar el puente ahí y poner el sensor de temperatura. Pero eso no tomará mucho tiempo. Entonces ahora el motor lo pongo en su posición de trabajo. Bueno, y probablemente cierre la tapa de la válvula y ya empiece a armar de ese lado. Todavía tengo que instalar el intercambiador de calor, la tapa, cerrar ahí el compresor. Después de la reparación tengo la bomba. Luego la turbina ya está lista. Después de la reparación del colector, también ya tengo pintados los tornillos. Los secretos del colector están listos. En general aún queda mucho por hacer. Los estantes siguen ocupados con cosas. Ya sin cámara. En resumen, ya instalé todo, el filtro, la corredera, la tapa de la válvula y cerré la boca de llenado. Aquí está el respiradero, entonces puse el compresor después de la reparación nos mostró qué se le hizo, qué se cambió, instalé la bomba, también la bomba es nueva, aquí esta parte se cambia. En general, el cojinete y la jaula, este cuerpo se queda viejo. También instalé el filtro de anticongelante, por cierto, es el primer motor en el que veo esto. Instalé 3 filtros de combustible, pero también instalé esta válvula para el freno de motor, está muy bien. Con el freno de motor no hice nada, bueno, porque simplemente no tuve tiempo físicamente. Al principio, el cliente no dijo que ahí silbaba. En general, hay que revisar algo, tal vez esa válvula, tal vez la propia compuerta, bueno, y luego cuando el cliente ya lo dijo, simplemente ya no tuve tiempo físicamente de hacer todo eso. Porque los clientes siempre tienen prisa, quieren todo más rápido, pero el volumen de trabajo que se ha hecho no se puede hacer más rápido de lo que yo puedo hacerlo. O sea, es así. Con el freno de motor no hicimos nada, todo quedó como antes. ¿Cuál es mi tarea ahora? Ahora voy a preparar el motor para pintarlo. Pero, como siempre, aquí tapo algo donde tenemos otros orificios tecnológicos de trabajo, por ejemplo, aquí y así sucesivamente. Entonces tapo, pinto el motor y espero a que se seque un poco. Y hoy mismo tengo que instalar obligatoriamente el colector de aire, ya lo tengo ahí, bueno, y el colector de escape junto con la turbina ya lo tengo ahí, está en el estante preparado. Ya mostré que instalé la turbina después de la reparación, ya pinté todo con pintura resistente al calor especial. Hoy tengo que instalar el colector obligatoriamente.
Después de pintar es necesario instalar la nueva acopladora hidráulica. Cambiaremos la acopladora hidráulica ahí. También necesito instalar las bandas, porque cuando ya tengamos instalada la acopladora hidráulica con el ventilador ya no se podrán cambiar. No sé, de alguna manera es posible, pero será problemático. Bueno, y hoy mismo tengo que ponerlo en la bandeja, porque mañana en la mañana ya estará instalado en el coche para ustedes. La persona a cargo de la instalación probablemente planea trabajar toda la noche con este motor. Solo nos quedan unos días para terminarlo. Armarlo, así que digamos, aquí estamos. También la caja se instalará por separado. Primero se instalará el motor en el coche y después se instalará la caja de cambios. Eso es todo, ahora no tendremos muchas grabaciones. Ahora preparo el crasheo rápidamente y seguimos adelante, tal como dije. El motor ya está listo con la turbina y el colector instalados, pero aún quedan algunas cosas más por hacer. Aquí la toma de aire para el compresor quedó sin pintar. Bueno, en general son cosas pequeñas. Puse una placa aquí, en general se me olvidó ponerla, también batallé, estuve quitando los tornillos aquí. Entonces instalé una nueva hidromuñeca, apreté la protección, instalé todo, el motor está listo para la instalación, puse nuevas correas. El cliente pidió quitar el aire acondicionado y pusimos una correa más corta, solo del cigüeñal al generador. Aquí la tensé, en principio todo está bien. Instalé un nuevo rodillo tensor, también puse esta correa en la hidromuñeca. Como mencioné, no tenemos aire acondicionado aquí. Vale. Entonces, ahora aquí aparecerá en los subtítulos el costo de la reparación de este motor, si no se me olvida. Lo aclararé, bueno, en principio el video sobre la reparación de este motor lo voy a terminar, después nosotros tal vez al menos deberíamos. Trataré de grabar imágenes del arranque de este motor ya en el coche, o al menos trataré de grabar el motor ya en funcionamiento cuando esté instalado en el coche y cuando esté encendido cómo va a funcionar. Eso es todo por este video. Gracias por ver, les deseo suerte, adiós.
Pues el motor ya se calentó, vemos la temperatura del aceite, 81 grados, la presión en la muestra, pero es menos de 4. Esto es más o menos, aquí está el 3, aquí es difícil de entender, no tenemos la escala, pero en general está más o menos en el 3. Esto es en ralentí, aquí vemos el ralentí es 550 revoluciones y la aguja está más o menos en el 3. La temperatura del motor ya está por encima de 80, la temperatura del aceite es de 81 grados. Bueno, y en principio eso es todo.